Salud. Gracias, ya es tradicional. Ujú. ¿Ya estamos listos? Listo. Creo que le vamos a dar rienda al tema de una vez. Tenemos un tema muy lindo acompañado del tema anterior. Yo estoy debiendo el YouTube del café pasado. Vamos a montarlos el día de hoy y mañana los dos para que se pueda hacer una secuencia de lo que hemos estado hablando. Que los demás vayan llegando, compartan el like, de pronto si alguien ya, bueno, algunos de los que se haya agendado esté por ahí por llegar, sino bueno, siempre propicios a que lo vean en la grabación. Eli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Diego, ¿cómo Tiempo, estás? tiempo sin sentarte acá. Cierto, ¿Por me siento qué? como nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en parte porque estoy un poquito ocupada con mi hijo mayor que anda de torneo. Entonces, como tenemos vacaciones este fin de semana, aproveché. Y me Ah, autoinvité, yo me ya. autoinvité. Sí, por eso. Es que el café es para eso. Para que uno se autoinvite. Sí, el cafecito es para eso, el cafecito es para que todos se quieran sentar, el cafecito es para que todos vengan a... Gracias, El cafecito es para que todos vengan a hablar de él. Sí, entonces siempre, como casi siempre los partidos son domingos o así, entonces me voy a acompañar. Y Y sí, eso es parche de todo el día, porque sí. eso lo llevan, como está jugando un torneo de Asodín, bueno, para los que no saben, de fútbol, eso es plan de todo el día y eso lo llevan a diferentes canchas en toda la ciudad. Ah, Como juega ha varios ido a partidos. Copacabana, no, uno solo, pero, o sea, uno cada 8 días, Ah, ok. pero como es lejos, entonces contratan el bus, entonces uno se va con el bus, pues se arma el parche ahí con todo el equipo y con las mamás ¿Y cómo te has del sentido? otro Pero niño. chévere, una experiencia Sí, diferente, sí, ¿no? sí, es rico, es rico. Qué Es bueno. rico ir a alentar al niño. Ah, qué bueno. Nada, pero muy Sí, lo hace bueno. bien, lo ha hecho muy bien este año, la Sí. verdad, estaba animado, le ha ido bien. Bueno, no, Y él pues... también tiene el ego subido porque es titular indiscutido, entonces él se siente Está muy Cristiano so pro, Ronaldo. Está muy Cristiano Ronaldo. algo así. Entonces se siente muy pro. Y cuando de pronto lo sacan por alguna razón, porque pues claro, son como 20 niños y tienen que darle rotación a todos, le da rabia. Muy Cristiano Ronaldo el hombre. Pero Sí, sí, sí. está chévere eso, está chévere esa parte. Pero no, y vas con él y ya. A ver. Muchas veces hemos ido los dos solos. Cuando a veces es en Confama, como aprovechan para ir a jugar y después piscina, entonces me llevo la niña. Y a algunos partidos el papá ha ido, pero no a todos. No, pero bueno, está muy bueno eso, está muy bueno eso. Igual, qué lindo que a veces, a mí me gusta mucho eso, que podamos saber que Cristo está presente, pero no estamos como aferrados como a una agenda. ¿Sabes? Porque, imagínate, la fábrica tiene la reunión los sábados, ¿qué tal que fueran los domingos? O sea, donde todo... Generaría una crisis. Uy, claro, seguro genera una crisis como en el corazón, como que, uy, no, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Si no, no soy tan espiritual. Y a mí me atrapa mucho saber de que podemos estar hablando de Cristo y queriendo vivir una vida con Él sin aferrarnos como a esas agendas que como nos aprietan y no nos permiten vivir la vida, sino, o ¿Qué sea, nota? eso es muy, como muy bacán, me gusta mucho como esta nueva manera de verlo, porque para mí es nuevo verlo así y experimentarlo así. En algún momento pues, era una presión personal, y no, ¿cómo vas a faltar a una reunión? O sea, lo poco espiritual que te sientes, lo mundano lo indigno que te sientes, ¿cierto? ¿Qué nota esa palabra? Porque justo pues en las últimas reuniones de los sábados hablamos acerca de la dignidad y a veces esas cosas que uno hace o deja de hacer te hacen Sí, sentir o digno, no digno indigno. de su amor y de él, o sea, de acercarte o no, Sí. pero depende mucho de uno. Y era muy lindo porque el miércoles hablamos en la mesa de que al final todo eso es como egocentrismo, porque uno cree que tiene que ver con uno cualquier cosa que uno haga o deje de hacer. O sea, si yo lo estoy haciendo, entonces él me ama más porque yo lo No, hago. Y eso si es... no lo hago, entonces también me deja de amar porque yo lo estoy haciendo. Y eso no tiene nada que ver con nosotros, sino que es absolutamente de él. O sea, al final él nos ama porque él quiere es de amarnos. su autoría, es de Total. su autoría. Entonces uno se siente digno e indigno por lo que haga o deje de hacer, pero pues al final no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él, porque es su Que amor, es es su es un fidelidad. ejercicio a romper mucho, ¿no? Porque muchas personas no se acercan a Jesús porque se Por sienten su condición. por su condición, ¿cierto? Y muchos se acercan porque se sienten muy bien. O sea, Y o en no, o al mí. acercarse o al estar en una reunión, se les sube la moral, o sea, se les sube la dignidad moral, o sea, soy muy correcto. Nos pasa mucho y es muy lindo saber, ¿verdad? Eso, porque en cierta parte, convengamos que sí tiene que haber un ejercicio de la vida espiritual, porque la tiene que haber. O sea, no digamos que tiene que ser un domingo, por lo menos si tú dices, bueno, yo no he podido estar en un cafecito cada domingo porque estoy en otro asunto. Sí, pero tú tienes un cuidado y una agenda programada para atender ese asunto que es tan importante en tu vida ahorita, Sí. como debería ser importante para todos nosotros, alimentar nuestra vida espiritual. Debería de ser algo
innegociable. Lo que estamos rompiendo es que tiene que ser tal día, tal hora. ¿Ya? Y que sea únicamente en En ese día. momento, en ese espacio. Porque sí había, cuando tú lo empiezas a mencionar ahorita, también yo lo viví de alguna manera y era como que el que no estuviera en una reunión sábado, domingo, pues el día que se llevara a cabo era como que muy poco espiritual, Sí. ¿cierto? Porque era solamente como ese acondicionamiento de que ese es el único lugar o el único momento en el que uno se puede alimentar. Pero es muy lindo haber quitado como ese paradigma de que solamente ahí, solamente esos momentos se genera pues como esa comunión. Obviamente, tampoco es una, como que, bueno, no se vuelvan a congregar, tampoco es eso, porque obviamente necesitamos esta vida en comunidad para poder seguir creciendo, para seguir aprendiendo y para seguir ajustando pues como nuestros pensamientos y lo que estamos creyendo en él. Pero sí, pues ya uno no lo hace como con ese cargo de conciencia, como que no fue. Esa presión, porque hay una presión porque también pasaba mucho, que es el otro tema, que digamos alguien se escucha, digamos hoy el cafecito, escucha el tema, se concentra, se alimenta de Dios, ya tengo todo para la semana, y se niega oportunidades dentro de la semana. Sí, Entonces está el otro lado. está el otro lado que siempre es un desequilibrio, o sea, y ahí es donde queremos hablar de Jesús para que Él sea y que gobierne esas emociones y esas decisiones que estamos generando. Porque, como estaba diciendo, otro escenario es estar en una misa, estar en una reunión, en un culto, y como ya lo hice, entonces ya lo demás de la semana me privo de la posibilidad de disfrutar de Jesús, conociéndolo en algún momento, tomándome un café con alguien, reflexionando, leyendo un libro, leyendo algo de la Biblia, leyendo no sé, algo que esté relacionado con la vida espiritual. Me niego de eso porque yo ya cumplí y no se trata aquí de cumplir agenda, ¿cierto? Y pues es como un equilibrio y un ejercicio que hay que hacer porque para resumir este preámbulo que hemos hecho esta introducción, o sea, no se trata de faltar todo cada 8 días y mirar cómo te resuelves en la semana. Y no se trata de estar aferrado a la agenda y olvidar la semana. Sí, claro. Se trata de una vida orgánica que queremos invitarnos todos a que seamos parte de ella. De que hoy hay una oportunidad de escuchar de él, hermoso. Bravo, excelente, qué bueno. Qué bueno eso, qué bueno que hoy en mi vida pueda añadir alguna medida de Jesús que o haya olvidado o apenas me esté enterando. Y qué bueno alimentarla. Y qué bueno que mañana Jesús, que Cristo mañana te sorprenda también. Qué bueno que mañana en un día normal tú estés atento a que Él te sorprenda. Y que un martes también te sorprenda. Y que, wow, o sea, tengo un espacio y en vez de pronto una serie, que no está mal ver la serie, pero de pronto me inquietó algo mayor que quiero conocer de Él Y dediqué ese y tiempo me a dedico, eso. y dedico a ver eso, dedico que si alguien quiere conversar algo, empiezo como a generar esa cultura dentro de mí porque es tan necesario de verdad alimentar esa vida y que se vuelva un deleite y no sea simplemente un plano religioso como pues, el sistema en algún momento nos propuso. Rescato esa palabra que dices dejarse sorprender, en el sentido de que ese dejarse sorprender también es porque uno está atento a estar en comunión con él. O Sí, sea, claro. el hecho de que no solamente es como un checklist, como tú lo decías ahorita, el hecho de lo hago así, 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 y solamente el fin de semana y lo dejo pasar el resto de la semana, sino que en el resto de la semana estoy mirando también en dónde lo estoy viendo, cómo Claro. lo estoy viviendo y cómo lo estoy disfrutando en todo lo que hago. Entonces se vuelve más orgánico, como lo decías. Entonces uno se sorprende, claro, al verlo, pero también lo disfruta más, porque no se vuelve como ese sentido de culpa de lo que estábamos hablando, ¿cierto? De Sí, simplemente me lo disfruto en todo. definitivamente la culpa tiene que desaparecer, en todo el sentido de la palabra. O sea, uno de los daños más fuertes es, y creo que lo más tóxico, que por mucho tiempo lo hemos adaptado como un patrón de comportamiento, es movernos por culpa. Decidir por culpa, o el mero hecho, a veces ni decidir, pero el mero hecho ya de sentirnos culpables, ya eso, la verdad, es bastante tóxico, bastante negativo. A ver, entendemos que usted comete errores, yo también, y en esa parte pues sí tiene que haber como una cierta confrontación y bueno, y aquí se me fue la mano y aquí la regué, está bien y también hay una medida, ¿no? Hay una medida como de, estas cosas no están funcionando, no funcioné bien, aquí estoy cometiendo un error y eso es una buena medida para también ahondar en un arrepentimiento mayor. Hasta ahí vamos bien. El asunto es operar en esa culpa sin aceptar y conocer la medida de perdón de Cristo tiene para ti. Porque aquí es donde nosotros no nos movemos por sentirnos mal y hacemos cosas por sentirnos mal, sino que hacemos cosas por su amor, que su amor nos está llevando a la corrección y nos está llevando y nos está motivando a mejorar. Entonces, hay una diferencia ahí que no voy a tener tiempo hoy para
como para tratar como de transmitirte desde donde lo estoy viendo. Pero en ese punto, la verdad que si hay una de las cosas, y puedo concluir dentro de otra vez esta introducción, si hay una de las cosas verdaderas que estoy convencido que Dios quiere que te pase a ti y a mí, es que tú no te sientas culpable de nada. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. Y si te sientes culpable, déjame decirte que hay una medida del Cristo, de Jesús, que tú todavía no has experimentado. Porque Él no quiere que te muevas por culpa, porque la culpa ya Él se la llevó en la cruz, redimió eso y el perdón y el amor están dispuestos para ti. Si la culpa me está absorbiendo, hay algo que tengo que ajustar en mi mente. Y metiéndonos un poquito el tema, eso que estás hablando de la culpa, nos hace a veces, se vuelve una zona cómoda, porque nos acostumbramos a que entonces, si no me siento culpable, entonces es porque no me estoy arrepintiendo. O si no me siento culpable, es porque no estoy viendo el error que estoy cometiendo. Sí. Entonces es Hay muy como... interesante uno o sea, pensar, hacer la introspección y decir, bueno, listo, si es responsabilidad porque me equivoqué, porque cometí este Sí. error, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago para como redimir ese daño Ah, tal vez o cómo resarcir esa ya falta? eso sería hacerme responsable. Ujú, ¿cómo hacerme responsable de esa situación? Pero no quedarme ahí como acostumbrada, como que, no, la embarré y ya, porque al final eso como que lo estanca a uno, o sea, lo deja paralizado, quieto y no pasa nada, como un agua estancada. Sí, esa culpa no te permite Sí, avanzar. hay dos estadios. Uno es quedarse en el estadio de la culpa, mal, como lo decía ahora, y el otro es por culpa, moverme. O sea, los dos Perjudiciales. son perjudiciales. O sea, es más, movernos por culpa, movernos por rencor, movernos por venganza, ¿cierto? Movernos por resentimiento. Son cosas que Dios quiere equilibrar y que nuestro motor de vida, nuestros inicios de decisiones no sean por eso. No sean por, ahora sí le voy a demostrar a Elizabeth que yo No. soy capaz. Uf. Ahora sí, ¿ya me entiendes? O, Sino que cuál es esa motivación esa interna, ya es la claro. parte que nosotros estamos aquí para que como familia fábrica redireccionarlo y darle el fundamento correcto. O sea, desde dónde están partiendo mis decisiones más fuertes de mi vida, desde la parte más auténtica, más honesta, pero más pura, que es donde queremos involucrar a Jesús. Porque nosotros, la propuesta que Dios nos hace es, no quiero que me pongas en tu vida, yo quiero ser el dueño de tu vida como el fundamento, no como una parte más. Mm. Entonces, muchos Pero lo que nosotros comienza hemos se querido edifica. acomodar eso a que Jesús es una parte más, entonces hay una agenda para él, entonces Jesús entra en mi vida no sé, esta situación o lo tengo como de las cosas más importantes. Ya, ahí está, ahí hay una de las cositas que así no funciona esto. Y no funciona como un sistema que no Qué fuerte. funciona, porque como una ley, o sea, no es, o sea, no, si yo quiero que esa lamparita que está ahí detrás con el loguito del café para que prenda, tengo que adaptarme a su sistema, no puedo acomodarlo a que, no, ya que funcione con pilas, no, ella no funciona con pilas, ella funciona con un conducto eléctrico destinado con un adaptador para ella. Y sobre eso tengo que Operar. obedecer, Ujú. operar sobre eso. Y a veces la manera en que Dios se quiere activar y darse a conocer, esta es la manera en que Él ya lo propuso y no como yo lo estoy idealizando. Y por eso esos cafés toman importancia, como cualquier otra reunión donde se hable de Él y se esté buscando que Él sea el protagonista y el gobernador de la escena. Por eso estamos haciendo esto. Y para tocar el tema, un poco el tema, y ponerlos a que, los invitarlos a que escriban ahí, A participen con lo que meditar. tengan. Sí, o sea, participen con lo que tengan en su corazón, lo que esté saliendo. Pasando en su vida actualmente. Sí, Porque eso me lo decías ahorita, o sea, la idea de los cafecitos no es solamente traer algo teórico y compartirlo, como que preparamos este tema, sino que hablemos de lo que estamos viviendo, es que de cómo lo estamos viviendo. es muy lindo porque es como, a ver, ¿cómo te explico? Te lo voy a explicar así. Tú sabes que hay un restaurante muy bueno, venden una comida deliciosa, en- como subiendo por Las Palmas. Colocaron uno nuevo, viene una comida deliciosa, unos pasteles de pollo. Y la verdad me dicen que son muy buenos, pero yo no he ido. Y usted me lo está recomendando Yo, y lo- no yo- sabe si son no, yo no he buenos. ido, pero vaya, porque ya yo he visto, eso es tan bueno. O sea, yo he visto filas allá. Vaya, vaya y me No, cuenta. vaya, vaya, vaya. Mire, mire, usted, o sea, vaya y no le va a ir, le va a ir bien, le va a ir bien. Vaya porque mire, no es caro, me han dicho que la comida es muy buena, te atienden muy bien.
Sabes que sí. Yo te recomiendo que vayas. Así es la vida espiritual muchas veces. Como que le recomiendo que lo haga, pero yo no lo estoy viviendo. O le recomiendo este texto bíblico y a ver, nos debería pasar en todo, ¿no? Pero a veces Dios me ha tratado mucho en eso, me ha tratado mucho en eso y me abro aquí y me expongo personalmente en ese sentido. Acá tengo un libro que nos basamos como para darnos una guía, para los que están ahí nos basamos para darnos una guía de lo que hablamos en los cafés, pero tampoco para lo que no se nos ocurra. Queremos dar espacio a lo que Dios está generando en nosotros, eh, pero, pero, pero es como una guía, pero desde esa guía vernos en Él, vernos cómo está pasando eso en nosotros. Y es muy fácil simplemente llegar y ser textual. Sí, claro. Es como te voy a enviar la carta de ese restaurante, anda, mira, aquí están los productos que venden. Yo no he ido, pero es muy bueno. Yo te estoy hablando desde el fundamento teórico, la teoría pura de decirte eso es bueno o esto sirve, pero no desde la experiencia. Entonces me gusta mucho no dejar del orden a un lado, pero sí permitirnos hablar de lo que nos está pasando, de la experiencia que Cristo está atravesándose en nosotros, es como que debería ser primario. Y de ahí, bueno, de esto que vamos a hablar, a mí me está pasando esto, porque se vuelve darle como ese espacio de que alguien sepa que de verdad, no, esto es real, no porque yo le estoy recomendando eso, sino porque yo vi que es real. Y Y yo que vi. somos igual que todos, o Sí. sea, que cualquiera que esté ahí en ese momento escuchándonos, porque nos pasa lo mismo. No, no es como que es diferente lo que ellos están viviendo a lo que nosotros estamos viviendo, porque es lo mismo, o sea, Claro. sino que es cómo lo estamos enfrentando, cómo lo estamos viendo, desde qué posición nos estamos levantando para resolver cierta situación. Sí. En cafés pasados hablábamos de que somos solucionadores de problemas, pero no por simplemente nuestra capacidad, sino porque al final Él está con nosotros, ¿cierto? Y porque Él es Es, el que, lo que tú decías ahorita, Él es el fundamento de nuestra es vida que y Él eso, es el que nos da esas herramientas para solucionar esto es muy esas teso, cosas. eso es muy teso porque hay una posibilidad de... a ver, pero ya va que escribió alguien, ¿ese es Jason, cierto? Yo Sí. creo. La culpa tiene la capacidad de limitar la que la padece. No, no entendí. No entendemos el cómo La tal. culpa tiene la capacidad de limitar la que la padece. Jay, si puedes ahondar, darnos un poquitico más de ilustración sobre eso. Y bueno, ¿qué era lo que yo tenía que decir? ¿Usted qué estaba diciendo? Que somos solucionadores de problemas, Ah, ok, pero no lo ok. hacemos. Ok, sí, sí. Que cuando estamos hablando de eso, de que somos solucionadores de problemas, nos pasa algo. O sea, desde la parte motivacional podemos ser muy correctos hablando de eso, Eli. Entonces, podemos aquí darte motivos y echarte porras, decirte, sos un solucionador de problemas, vamos, tú puedes, tú eres capaz, Sí, sí, claro. Y eso mueve sí, adentro. el poder está en ti. Y claro, y te mueve, pero nosotros, la verdad, lo que buscamos a veces desde este lado es que si vas a ser un solucionador de problemas es porque el que los está solucionando en tu vida es Cristo, no tú, ¿ya? O sea, y es porque conociste algo de Él que te llevó a ser un mejor solucionador de tu vida. O sea, que tu vida va a ser mejor, pero porque Él se involucró y conduce eso, no porque tú, ve, aprendí esto de Él y ya, y ahora sigo yo con mis cosas, pero le agarré esto a Él, no. Desde la parte más íntegra de que Él sea verdaderamente el que solucione los problemas. Y eso es lo que hacemos acá. Yo les quiero hacer una pregunta para ver, oiga, nos gastamos media hora en la introducción, ya tenemos que terminar. Entonces, digamos la pregunta, da la conclusión y nos Y vamos. nos vamos. Ok. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted es consciente de un cambio severo en su vida? Tiene que ser severo. Impactante, connotorio. Bueno, ayúdeme, corríjame. Un cambio notorio, ayúdeme con una palabra más, pero que me genere impacto, que me choque en la cabeza. Eso, que te impacte, porque es que a veces Eso. pueden ser cambios pequeños. Sí, sí, sí. Bueno, vale, te la valgo, te la compro, te la compro. ¿Por qué? Porque pueden ser cambios mejor, pero, o sea, Pero es que lo digo es porque, a ver, a veces pasa que, bueno, yo no soy tan buena como para poner ejemplos como tú, usted es pero buena, usted es buena. sino que se me ocurre la idea de que a veces solamente vemos justo esas cosas, o sea, si pasan cosas grandes en nosotros, o sea, Tienes toda la si razón. pasan muchas cosas, pero a veces cuando en serio somos conscientes de lo que estamos Y viviendo, que te haya marcado, sí. exacto, cuando estamos conscientes de lo que estamos viviendo y cuando estamos prestando atención, podemos notar pequeñas cosas que uno dice, esto no lo había notado antes, Sí. y si no estoy poniendo cuidado, no lo noto en este momento.
Entonces por eso como que esa palabra severo me hizo como que, uy, no, espere, tiene que ser severo, Ok. porque no necesariamente tiene que ser Algo así. no, un cambio notorio, Un, un eso. cambio que te haya llamado, que te haya marcado, Algo que te impacte, algo eso, que te haya como que impactado, esto no lo había visto antes y ahora sí lo estoy viendo. que hayas modificado algo de tu vida, si sea pequeño, pero que generó como que cabe resaltarlo. Y no tenemos, pues si lo quieres escribir bien, Pero la idea es pero que lo meditemos. la Ajá. pregunta del planteo es ese. Va, por ejemplo, debe estar diciendo eso. En mi caso, no todo es eso. Eso es me parece un detalle pequeño, pero si la marcó a la persona, ya te compro la idea de Lisa. Te compro la idea. Si marcó a la persona, está perfecto. Porque he notado que cada vez, que cada vez actúo menos desde la afán y más desde la paz. Pero eso es una decisión, ¿cierto? O sea, Sí. se empieza a decidir eso. O sea, y creo que se nos pasa a veces la vida, y aquí entro un poquito, entro en el tema de fondo, se nos pasa la vida sin experimentar esos cambios, aunque sea pequeño, un cambio significativo, un cambio significativo. Te adaptaste a todo lo que te pasa, te adaptaste y diste por sentado cómo crees, cómo vives, cómo decides, cómo es tu familia, cómo es tu comportamiento, cómo es tu carácter. Y no le diste apertura o no has ni siquiera considerado cuando decidiste esto no va más o esto toma un rumbo distinto. En estos últimos días he escuchado mucho esa palabra considerar. Y el otro día la buscaba, pero no me acuerdo el significado, pero era como eso, precisamente quedarse pensando sobre algo. O sea, el hecho de analizarlo más profundamente, de cómo considerar pues cualquier cosa, porque a veces es lo que tú decías, como que damos por hecho ciertas cosas en la vida o simplemente como que esto tenía que ser así y ya, y nos Sí, acostumbramos a eso, a esa que parte, esa es la parte. a que las cosas sean, ah, no, pues es que eso fue lo que me tocó. O, pues también cabe mucho esa parte de la responsabilidad que mencionábamos ahorita, porque a veces no, bueno, en mi caso, por ejemplo, nunca me enseñaron a ser responsable por ciertas cosas, ¿cierto? Como que la culpa siempre se proyectaba, siempre es del otro, Es muy y en mi cómodo casa eso, se ve ¿no? mucho eso, pues bueno, para los que no saben, yo crecí con mi papá y con mis tías, y todos son como así, o sea, como que el otro fue el que me habló feo, el otro fue el que dijo, el otro siempre el otro. Entonces yo crecí mucho así, y cuando yo empecé a conocer al Señor desde este punto de vista en el que sí, está bien, o sea, puede que sí, pero qué parte yo tengo responsabilidad para cambiar esas cosas, fue muy choqueante, ¿cierto? O sea que ahí hubo un cambio en notorio en Sí, tu vida. claro, ahí empezó a cambiar muchas cosas en mí y es algo que no es como que ya lo chulié, como que eso ya pasó y ya no es necesario seguirlo cambiando, sino al contrario, o sea, cada vez es más consciente, porque igual la vida te presenta cosas en las que tienes que volverte a ser responsable de ciertas cosas, no lo puede dejar uno al azar, es necesario nuevamente estar uno generando como esa introspección, perdón, de sentarse y analizar, bueno, ¿y esto cómo yo lo puedo mejorar o cómo yo puedo intervenir en esto? Hay cosas que obviamente se salen de las manos, pero cómo yo, en la medida de lo que yo puedo hacer, sí lo puedo mejorar, cómo yo soy responsable de esas situaciones. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si me estoy haciendo entender, si no, por favor, Dale, dale. escriban, que no se Termina de hablar a entiende. ver si se entiende más o se entiende menos, pero ya termina. No, pues que ya terminé, por eso pregunto. Nada, Pues en nada. esa parte de ser, sí, de ser responsable y no solamente como que es que esto lo tengo que hacer yo y es que si yo lo hago queda de la mejor manera, sino la parte que me corresponde a mí, ¿cierto? Porque no todo se puede delegar. En algún momento, no sé si en cafés o conversando contigo, bueno, no sé, también lo hablábamos de que a veces uno es como muy, bueno, que sea la voluntad de Dios, o por algo serán las cosas, o por algo pasarán, Sí, y eso también es muy irresponsable, es como que yo no tengo nada que ver ahí, o claro. sea, pues que pase lo que tenga que pasar y ya. Y hay cosas que, aunque sí es verdad, pues hay cosas que yo sí tengo que mover o que gestionar. Lo que cabe es que, claro, hay cosas que sí se salen de las manos, pero que seas consciente y esté claro que se salió de las manos y no genera, y salir de esa dinámica, o sea, sacudirnos de esa dinámica de que simplemente yo no soy culpable. O sea, Sí, ¿me eso me entiendes? gusta, sacudirme de la dinámica porque se vuelve Y ahí algo entra, muy repetitivo y un ciclo en el que uno se queda todo el y tiempo. ahí entra la palabra que queremos como traer una de las palabras que traemos hoy, que Ujú. queremos traer hoy como a conversación, que es la palabra revelarse. Pero revelarse Ve, con B de burro, revelarse. que de Revelarse. burro. O sea, ahí entra la palabra porque es como de verdad generar una oposición consciente de,
de ciertas situaciones o escenarios que necesitan un poco como que te rebeles, ¿no? Entonces, sí, pero entonces me gustaría, ¿cómo ven esa palabra? O sea, si les digo, o sea, lo que pasa es que una palabra como que bastante envenenada, ¿no? Como que bastante... Como muchas palabras de las que hemos hablado aquí que se han mal entendido, Sí, que se han utilizado mal. y tomaron un contexto que es como tensionante, o sea, porque revelarse tenía mucho que ver, yo lo interpreto mucho con el tema como de la protesta, como del desorden, como de estropear el contrario todo lo que hace, o sea, como de sí eso, de ser como una oposición muy a como sea de la otra parte, de cualquier otra parte. Entonces veo la rebeldía, no es que no es la palabra rebeldía, sí la rebeldía, como eso, pero en este caso lo que queremos usar la palabra rebelarnos, es por eso que estabas hablando de cómo nos sacudimos de esa dinámica de ciertas cosas, porque de ahí parte la pregunta que queremos hacer hoy. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un cambio significativo en tu vida? Que fuiste consciente, lo generaste y lo planteaste, y para eso tiene que haber un grado de revelarse a ciertas cosas para que sucedan. Entonces, no sé si entienden bien la palabra y la desarrollamos un poco para ver si dejamos una idea sobre eso. Yo tengo un concepto de eso de revelar. ¿Tienes ahí lo que significa Sí. revelarse? Desde el significado etimológico, la palabra rebelarse significa reanudar la guerra o volver a hacer la Uy, guerra. es más. Mira, Sebas dice que rebelarse según Google es desobedecer a una autoridad, oponerse y resistirse a algo. Que tampoco está mal. A mí no me choca de esa manera, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que es que Pues muy teso porque si por ejemplo, esa palabra desobedecer sí, genera cierto... sí, suelta cierto rayón. Sí, sí. Pero es que desobedecer simplemente es no hacer caso. No. O sea, fíjese, por ejemplo, fíjese Ajá. esto. Para el sistema, eso, mira, eso, mira lo que dice Eve. O por ejemplo, Eso me gusta, lo que está haciendo. por ejemplo, eso. Por ejemplo, yo pensaba, yo soy un, yo- lo normal es que yo tengo un grupo de amigos, digamos, que apoyan tengo un grupo de conocidos que apoyan la infidelidad, ¿cierto? Hmm. Entonces, para ellos se volvió normal, Esa es su normalidad. esa es su normalidad y es un... Entonces tú eres un rebelde. Yo soy un rebelde, pues yo no hago caso a ese sistema propuesto. Entonces, no me gusta lo que Sebas plantea porque si yo no hago caso, pues soy un desobediente a ese, o sea, desobedezco. Yo no estoy obedeciendo ese sistema propuesto, donde determinarme solamente a Pero es que es muy teso porque, exacto, eso es el sistema te lleva a eso. Ok. Pero de todas maneras, digamos que legalmente la infidelidad pues está, digamos, no va a ser penalizada pues porque eso no está penalizado, pero sí puede ser, por ejemplo, una causal de divorcio, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, o sea, en ese caso, la fidelidad es la norma. Ok. La infidelidad Vale, no es la norma. vale. Entonces, por eso es que a mí, por ejemplo, esa parte de eso de ser me raya, porque entonces quien se casa y es infiel está desobedeciendo la norma. Ok. Entonces, en esa parte, por eso es Se que me está genera- no, pero está bien porque se está revelando. Se está revelando. Es que el punto es que Ok, sí. se está revelando, porque el punto es generar una oposición a lo que viene, Ok, ¿cierto? sí, Entonces ahora sí no te está la compro, mal, sí, ahora sí. o sea, igual se está revelando, o sea, ¿sí me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, el punto es que lo que pasa es que hemos usado el significado para algo negativo, ¿ya? Es Ok, como, sí. es como la palabra enojo. Entonces, Sí. enojarse, ¿qué es enojarse? Enojarse se ve como Como algo negativo. algo negativo. O sea, usted no se puede enojar por nada. Exacto. Si o usted sea, se enoja, está mal. y es interesante porque Dios colocó en nuestra alma el enojo como un motor o un inicio de cosas. O sea, el enojo no es malo, solo que si no se gobierna es donde está lo malo, ¿cierto? Porque cabe que, y ahí viene una temporada para nosotros donde, bueno, y de hecho que vienen muy ligados la palabra enojo con la palabra rebelarse, porque cuando tú a veces, pues para determinar que no estás de acuerdo en algo, pues tiene que haber como una cierta medida de enojo para, no, yo acá no voy, ¿cierto? Y acá no, ¿por qué te ríes? Es que mientras conversas se me vienen muchas cosas. No, a la dale. cabeza. Pero termine su idea para yo poder dar la mía, pero usted se distrae con mi sonrisa. Bueno, está bien, yo también. No, pues yo soy muy distraído. Bueno, Sí. entonces en esa parte es muy interesante porque ¿qué pasa? Son palabras que generan como cierta censura en nuestra mente. Y ahí es donde estamos aquí hablando de Jesús para ver, listo, él también se enojó y él también se rebeló a los sistemas.
Por eso vimos una historia en el templo donde él dijo, no, este sistema del templo de corrupción, yo no lo voy a aceptar y tumbó todo. Ojo, entonces, pero para eso se enojó. Y en ese momento hacer lo que hizo era un rebelde, la cosa más impresionante. Pues, o sea, Sí, claro. generó una rebelión en ese sentido. Entonces, a mí me gusta mucho eso que dijo Sebas y lo que está diciendo Eve, lo que dice Eve. Ejemplo, rebelarse a las tradiciones y paradigmas que nuestros padres nos han transmitido. Perfecto. Está perfecto porque es lo mismo. O sea, ¿cómo te mostraron a Jesús? Tú que estás aquí en el café, ¿cómo fue el inicio que te mostraron a Jesús? Que no está mal y hay que agradecer la medida en que nos llegó la vida, que nos llegó la creencia, la persona de ¿Cómo Jesús. creíste en Dios? ¿Qué ves o con qué lo relacionas? Sí, pero ¿cómo te llegó primero? ¿Cómo fue la primera imagen de él o la primera idea que Por eso, pero esa primera idea muchas veces lo lleva a tener las ideas que Sí, tiene actualmente, claro, ¿cierto? Por esa claro. manera en la Allá que iba. él lo hemos concebido. Eso. Me adelanté. Pero allá iba, ¿cierto? Allá iba, porque ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste que era Jesús? ¿Era una religión? ¿Era un señor, eso, por tradición, Sebas? O sea, él era un una muñeco cruz, pegado en así. una cruz así con cara de triste y amallagado. ¿Esa es la imagen que tienes de Jesús? Bueno, tienes una imagen de Jesús que no, Jesús no es tan importante, más bien le habló más bien a un santo, a uno de los... Hablemosle más bien a la... Es lo mismo, hablemosle a cualquiera porque yo necesito es que me cumpla mi milagro. Ah, eso, exacto. Entonces tiene más importancia San no sé quién, San no sé quién. No importa si crees en eso, pero mira lo que te quiero plantear. Lo que es un choque que igual lo quiero hablar y apropiarme de eso, porque eso fue lo que nos pasó. Mucha gente le da más fe a un santo que al santo de ese santo, que al rey de ese santo. Entonces, San Pedro, San no sé quién, que se supone que está ligado con Jesús, termina siendo más importante que Jesús. Y si yo puedo hablar con el dueño de la empresa, ¿por qué voy a hablar con un administrador? Pues yo hablo con el dueño de los dueños. Sí, claro. Entonces, pero como te vendieron esa idea, así construiste, ¿cierto? Construimos eso. Entonces, es mucho más fácil acceder a eso y ahí viene lo que tú decías. Con eso, ¿qué has hecho con tu vida? Decides, has pensado, tienes ciertos patrones de conducta y de pensamientos y así hemos ido yendo. Hasta que llegue un momento que en nuestra vida nos pasó, ese no fue el Jesús que a mí me mostraron. O venga, tengo una imagen distorsionada de lo que es Jesús, de lo que es Cristo. Entonces, tú puedes hacer con eso dos cosas. La primera, hay una imagen de él. Qué interesante. O revelarte. Sentar una posición y hasta aquí creo como creí antes. Es muy teso porque, como lo mencionas y como ponías ahorita el ejemplo del restaurante, en el que mencionabas como que yo te lo recomiendo, yo nunca he ido, pero vaya usted. Vaya usted, que es muy bueno. Que es muy bueno, ¿cierto? Y en muchas cosas en la vida yo creo que nos pasan así, o sea, como que haga esto, yo nunca lo he hecho, pero pues yo se lo recomiendo, vaya, hágalo usted. Hacer ejercicio es muy bueno, vaya, hágalo, pues yo no lo voy a hacer, pues cosas así. Y con Dios pasa mucho, que me dijeron, me contaron, es que yo creo que Dios debe ser de esa manera o de la otra, pero nunca se sienta uno a de verdad, venga, ¿cómo lo conozco? Y el otro día escuchaba el testimonio de una chica pues en las redes y ella hablaba que ella conoció mucho pues como toda esa parte oscura de casi satánica y bueno, en fin, y cuando ella un día, o sea, ella sentía algo dentro de ella como que esto no está bien del todo, o sea, siento que esto no, había algo que la movía dentro y le decía como que, no, yo no me siento del todo conforme porque siento que no lo estoy haciendo bien completamente, porque ella dice que, o sea, por ejemplo, cuando le hacían mal a personas que eran malas, bien, pero cuando iban a hacerle mal a personas que ella decía son buenas, o sea, eso no está bien, o sea, no puede ser que yo le tenga que hacer el mal a personas que están buenas solo por conseguir cosas que yo quiera, y eso la rayaba, y llegó un punto en el que dijo, no más, y no volvió, y se encerró como por 2 años a estudiar ella sola la Biblia, ya yo voy a leer este libro a ver qué pasa, y así conoció, se reveló, sí. Entonces, mientras hablabas de eso, pensaba en eso, o sea, ella tomó la decisión ella sola de sentarse, de leer la Biblia, y yo decía, ¿qué nota el Señor las cosas que utiliza y cómo lo hace? Porque leer la Biblia no es algo fácil, pero ella sola, y el Señor la direccionó y le permitió verlo ahí a través de las escrituras, y ella entendía ya muchas cosas, porque claro, en el mundo, o sea, el mundo satánico no es muy diferente al mundo espiritual de luz, no es muy distinto, sino que simplemente... En el tema de las leyes y cómo funcionan, cómo entonces, opera. claro, al ella leer la Biblia, ella entendía todo, pero ya lo entendía desde el otro punto y empezó a tener más sentido para ella.
y empezó a tener sentido porque ella dijo, a mí me hicieron demasiadas cosas y como creía que en la reencarnación y todas esas cosas, entonces ella decía como que pues es que no puede ser que esté bien porque estoy pagando lo de otras vidas y bueno, entonces ella explicaba y cuando no, es que es el Dios en el que estoy empezando a creer, dice que es que eso está mal, así la gente lo quiera llamar, que está Bueno, bien, sí. porque estoy limpiando vidas pasadas, no puede ser, o sea, es el único que de verdad se enojó, entonces ella hablaba de los sacrificios que le ofrecían a Moloch y todas esas cosas, de los niños que asesinaban para ofrecerlos pues como a esas deidades, entonces ella decía, por fin, o sea, por fin tiene algo sentido para mí desde este punto de vista y ella se reveló a eso que había creído y pudo conocer Qué la teso, verdad y qué teso. entender y conocer al Dios de la Biblia, pero ella tomó una decisión de hacer algo diferente y eso me parecía súper lindo y yo decía, no, qué brutal. Y también lo pensaba, o sea, Dios cómo se mueve diferente y cómo no hacer un canon o una norma de que es que así tiene que hacer y que todo lo vamos a conocer de la Claro. misma manera, sino que Dios a cada uno de nosotros demuestra como quiere, cuando quiere. En sus multiformes manifestaciones, pero sí hay cosas como que nos unen a todos, o sea, Ujú. como los puntos donde determino y me sacudo y genero como cierta rebeldía en mi vida, porque dijiste ahora algo, o sea, qué interesante que ella se reveló a eso que estaba conociendo, a esos sistemas, para la otra palabra, o sea, para que se le revelara Para que se algo le de Dios, revelara, que eso es la que parte ella es como que revelar, pero con con V. V, que con V, esa es la otra parte, o sea, porque, a ver, lo que tendríamos muchas cosas a que revelarnos y sería bueno que lo plantearas en tu vida, o sea, ¿qué sería bueno en donde de verdad debo de revelarme? O sea, donde de verdad debo de generar una oposición y una firmeza, porque esto no está bien o yo he decidido que se genere un cambio. O sea, o me opongo y me gusta mucho el Qué tema, fuerte. el sentido etimológico que decías ahorita de que es volver a la guerra. Ujú. O sea, reanudar, Volver a volver. hacer la guerra. Porque, porque tenemos que estar claros en algo, familia. Cuando usted toma una decisión, tiene que saber que, que se genera una lucha. O sea, Sí. cuando usted toma una decisión, se genera una lucha o interna o externa, pero se genera una lucha. Se generó algo fuerte. O sea, toda decisión genera eso, ¿no? Inicias un proyecto, Tomas una decisión y te to- determinas a que funcione y tienes que hacer los cambios necesarios para que eso pase. pero a la par vienen situaciones que tú no las Sí, claro. deseas, pero van a pasar. Ujú. O en ti o en otras cosas, pero pasan. O sea, tomaste la decisión de conocer a Jesús. No sé, tomaste la decisión de estudiar una carrera, para ponerlo en Ujú. algo más cotidiano. Tomaste la decisión de casarte. Tomaste la decisión de independizarte, de iniciar un proyecto, un emprendimiento. O sea, todo en tu cabeza ilustra que está es como bien. Pero empezar, hay unas luchas internas, hay unas luchas, o sea, conocer el escenario, Y todo el tiempo es de toma de decisiones. Y toma no decisiones. solamente en ese iniciar, perdón que te interrumpí, sino que en el camino uno se encuentra muchas cosas que te hacen Allá dudar voy. si lo que Eso decidiste es una está bien o no. guerra, eso es una Eso es guerra, una guerra, sí, eso es total. una guerra porque es una lucha de que cosas que se devuelven y que pareciera que hacen oposición a lo que tú quieres fluir. Entonces es una guerra porque es una guerra de aquí para allá y de allá para acá. Entonces es muy fuerte. Entonces es lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo estaba diciendo ahora, no, el sistema te normalizó la infidelidad. Y Ujú. tú decías algo muy puntual, no, el sistema realmente promueve la fidelidad. La cultura de un sector genera la normalización de la infidelidad y en el cual todos los hombres podemos estar involucrados. O sea, y para algunos ya está hasta bien visto, o sea, eso. Entonces, cuando yo decido ponerme a eso y simplemente genero, yo la verdad, en eso no la voy, como, igual hay una lucha porque tienes que luchar contigo, ¿cierto? Como hombre luchas contigo porque es una decisión constante, o sea, no, yo no puedo decir ahorita que me casé con mi esposa y no cultivar eso todos los días, o sea, eso todos los días tiene que haber una afirmación y una señal mía de que yo voy firme con esa decisión. ¿Sí me estás entendiendo eso? Sí, O claro. sea, no hay forma de decir soy y ya. No, eso se valida constantemente. Entonces hay una guerra constante donde cuando tú generaste la decisión de que se haya un cambio, eso se tiene que validar constantemente porque todo el tiempo pueden venir señales o recursos o distracciones para que hagas todo lo contrario a lo que tú decidiste. Y esas son las luchas, esa es la parte que viene al contrario, donde
Por eso es ser consciente de que hay cosas donde yo me estoy revelando. Sí. Si yo me revelo a esta manera de pensar, ahorita Eve decía, yo me revelo a la manera en que mis padres me enseñaron esto, eso lo tienes que validar, no es una, o sea, hubo un inicio, pero es una constante, y es una constante. Y ahí cabe lo que mencionábamos ahorita, el hecho de uno no acostumbrarse, porque entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tú pones del matrimonio, uno puede, pues no, pues ya me casé, perdón, Ajá. ya me casé. Y ahí uno se casaron, ¿no? Y entonces ya se vuelve costumbre, entonces no, pues es que ya, pues es que eso fue otra vez lo que me tocó, Claro, qué sé yo, sí. ¿cierto? Pero no se genera ese dinamismo y esa intencionalidad de, o sea, esta es la persona con la que yo decidí pasar mi vida. Claro. Y ahorita que tú me preguntaste que por qué me reía, era porque precisamente en ese revelarse del sistema, o revelarse del sistema, ayer hablaba justo con una persona, pues estábamos ayer viéndonos el partido con una parejita, unos amigos de mi esposo, y bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, ahí conociéndonos. Y porque, pues para mí es extraño, porque digamos que en el círculo en el que yo me muevo, yo creo que yo soy la persona que más tiempo lleva casada. A mí me pasa igual. En el círculo en el que yo me Sí. muevo. Pero justo la parejita con la que estábamos ayer, yo les digo, ¿y ustedes cuánto llevan casados? Y es que, pues póngale, tenemos una hija de 27 años. Entonces yo decía, wow, o sea, es muy raro encontrar ¿Ya? una pareja. Y yo le decía, me parece muy lindo. Claro. En un momento me quedé hablando solo con ella y mi esposo pues con él, y ella y yo conversamos, y yo pues me parece muy lindo porque pues eso es muy raro encontrarlo, Claro. Ay, porque en ese momento de la vida, o sea, todo es este llamado amor propio y la palabra autoestima que te rayaba el otro día, de que entonces no soporto nada, no me importa nada, y me acordaba justo cuando mencionabas lo del enojo, porque ella y yo hablamos de eso ayer, de que entonces, no, si este se enoja o si este, ya eso es una red flag, entonces ya con esa persona no puedo estar, o sea, cosas que a veces son tan normales, son cotidianas, que hacen parte de la vida, pero que eso ya lo toman para decir, no, es que yo no me puedo aguantar nada, no puedo soportar nada. Porque se normalizó constantemente estar cambiando cosas. O sea, o no ser fieles Sí, a... y hasta las personas se vuelven desechables. Uy, tremendo, ¿no? Sí, porque es que, o sea, yo he visto mucho eso y como que de un momento a otro ya, y ya, Acá, no. pero, o sea, sí Y una uno cosa- mira las causales por las que se separan y dice, ¿en serio se separaron por eso? Mm. Pues, o sea, son unas tonterías que uno dice, de verdad, o sea, no están soportando nada y en una relación, obviamente, sí, claro. Todos no se puede llevar al extremo, por favor, Sí. entiendan Ajá. el cuadrito en el que lo estamos hablando, ¿cierto? Pero hay cosas que en una relación, cualquiera sea, con el papá, con la mamá, con los hijos, con todo, hay que soportar ciertas cosas. Bueno, ¿qué? No, seguí porque usaste una palabra, yo no sé si me fue Ajá, a otro lado, ¿cuál? pero eso, realmente hay cosas que se nos vuelven desechables porque aquí tiene que haber una rebeldía de cambiar ciertas cosas, pero tiene que haber una rebeldía de afirmarse en otras. Sí. Hay cosas que no las, o sea, que debo de ser firme en eso. Me proponen cambios que no van con lo que verdaderamente me haría pasar a mí y debo de ser firme en ese sentido de que, ¿cómo es posible? Esto no puede cambiar, o sea, y entonces sí, claro, pasa mucho de que a la primera oposición, cambio de pareja, cambio de iglesia, cambio de cosas que ya deberían de ser firmes, Sí. pero porque como esa palabra desechable, uy, es tremenda y la voy a tener aquí porque creo que la vamos a usar para un próximo café. Es muy puntual porque la mentalidad se nos volvió en algunas formas desechable. Y no terminamos ciclos, no cerramos cosas. Es fácil concluir donde no debemos concluir y permanecemos donde no debemos de permanecer. Se nos truncaron las maneras porque también el amor propio está siendo más grande que el amor de Cristo en mi vida, que es el que regula eso. Entonces, Sí, qué lindo eso. ¿qué? Que el amor propio es el que regula esas cosas en mi vida, porque no es ni tanto amor propio ni tanto amor por el otro, porque también a veces se ha vuelto eso, o sea, Sí, te doy todo y no. entonces yo no quedo en nada. No, sí, Y es ese por, amor de por Cristo, ejemplo, yo uf, qué siempre, lindo. sí, por ejemplo, yo soy un, Él es el único que nos yo puede soy, regular. yo me he revelado a un principio de los padres, yo haría mi vida por mis hijos, yo no la daría. Ujú. Y entonces eso se legaliza y yo digo, no, yo no, porque si Dios me dio una vida a mí, no quiere decir que yo, o sea, me niegue a todo por mi hijo, no, o sea, te que haber una medida donde yo esté bien para que ellos estén bien. Entonces a veces ese amor exagerado o desmedido por otro también es una parte que Dios quiere regular.
porque no termina siendo bueno, o sea, no termina siendo bueno que el amor desmedido o que tú crees que es mejor, entonces soportas todo lo de la otra persona y ya, sino que dónde está de verdad el amor del Señor operando para que eso no simplemente sea como yo lo idealicé. Y ahí es donde son esos puntos donde, venga, parémonos acá, porque aquí tiene que haber un cambio de mentalidad en esto que estoy realizando. Y se vendrían sin número de ejemplos y la verdad nos iríamos por las ramas. O nos iríamos, no, bueno, las ramas no son malas, porque las ramas son parte del árbol, pero necesitamos quedarnos como que en el En la centro. raíz, que Sí, para que de ahí cada uno de como determine y concluya un poco de dónde se tiene que revelar. De dónde se tiene que revelar, de dónde tienes que plantarte en patrones de pensamiento, dónde tendrías que hacer un pare, dónde tendrías que analizar esa primera pregunta que hicimos ahora. ¿Cuál fue tu último cambio significativo? Generado por algo que conociste, no porque se te ocurrió. Y esa es la manera en que queremos que se genere una conciencia en nosotros. Porque sí hay una lucha en tu corazón y estamos todos peleando con algo. Y estamos en momentos donde, que bueno, hay que tomar decisiones o no. Yo le aseguro que usted está próximo a tomar alguna decisión en su vida ya. Tiene que tomar una decisión de algo. O lo ha ignorado o lo ha aplazado, pero si se vuelve consciente, usted tiene que decidir por algo. Ya. O debería hacer un cambio. Tiene que, o sea, por más que lo aplace, sabe que tiene que traer a cuentas ciertas cosas. Eso es muy teso, ¿no? Porque todos estamos en esa misma dinámica. O sea, nadie tiene todo como en una listica ordenada, que todo está... No, usted tiene un compromiso en su vida con algo. Hola papá, Pipe. Usted tiene un compromiso en su vida con algo. En algo usted tiene que tomar una decisión. ¿Fundamentado en qué sería la pregunta? Porque, porque ahí está el motor donde queremos que invitarnos a todos a que ese sea como el fundamento, el inicio. Porque la decisión, sí, todos. Algún pensamiento tiene que ser modificado, alguna parte tienes que oponerte, en algunas partes, en algunas situaciones de tu vida tienes que oponerte para que no continúen y en otras tienes que oponerte, tienes que rebelarte para que continúen. Qué tremendo, ¿no? Me lo hiciste ver también de la otra manera. Porque yo solamente estaba mirando el tema como para compartirlo, desde revelarnos para detener cosas, pero también revelarnos para que no se detengan cosas. ¿Ya? Y en todos estamos en esa situación. El asunto es, ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo estamos, desde dónde vamos a fundamentar? Ibas a decir algo más. ¿Estabas pensando? estoy pensando en, porque sí, pues eh, tú lo planteas así como los punticos, como para que queden claros, pues yo no lo había visto así tampoco, pero sí, el hecho de rebelarse en ese de oponerse para que no suceda algo, pero también oponerse para que las cosas continúen, sí, Continúen. que es en ambas vías, porque se normalizan muchas cosas. Pues volviendo al tema, por ejemplo, de la familia, se normaliza los Convivir con los divorcios, familiares. sí, se Se normalizó que normalizan, me tengo que, o sea, tengo que continuar con ese vínculo. Se normalizó olvidar algún vínculo. O sea, se normalizaron cosas que tienen que traer a luz a nosotros de que ¿qué está hablando Jesús a tu vida, hombre? No lo sí, concluyas tú, claro. hombre. ¿A dónde dónde Jesús te está diciendo, venga, papá, vamos aquí a ponernos firmes en esto? Y volviendo a eso de que mencionabas ahorita el enojo, sino que el libro mencionaba algo así acerca de que, bueno, si hay algo que te está molestando, que te está como enojando, eso puede ser un buen punto de partida, ¿cierto? Porque posiblemente ahí Dios te esté hablando y te esté diciendo, bueno, venga, si esto le está incomodando, es por algo, o sea, y plantéatelo, piénsalo, eh, siéntate y medita y busca cómo solucionar eso o cómo darle un giro a eso. Bueno, eso me está incomodando, pero ¿por qué? O sea, ¿desde dónde Mm, viene? Porque también muchas cosas que me molestan del otro puede ser algo mío, o sea, puede ser algo que yo adentro no he por solucionado, no he eso me... trabajado, no he gestionado, no he sanado, no he perdonado, no lo he trabajado, ¿sí? Es que el otro, no sé, me incomoda la manera en la que, no sé, reacciona o responde o habla, pero bueno, ¿y por qué? Porque es algo que tú viviste, que tú hiciste, o por qué, o sea, de cómo planteárselo desde adentro y no simplemente todo el problema está afuera, externo. Por eso me atrapa la idea de algo.
me atrapa la idea de algo muy fuerte porque esa parte de lo que estás mencionando. Ah, a ver, ibas a leer algo aquí antes de yo dar mi opinión. Quería Ahí. ver si encontraba textual lo que acabo de Acá, mencionar. aquí está, o sea, aquí Lo está, del pero enojo. del enojo, aquí está, mira, te has enojado con tu problema, es bueno porque suena mucho en el necesito. Si quieres lees esa parte textual. A ver, búscalo ahí mientras yo voy a decir una cosa, pero antes de decirla, también me gustaría interactuar con ustedes un ratico. Me rayé, porque uno normaliza muchas cosas y pasa muchas cosas, muchos cambios por encima. Qué importante sería ser consciente de estos pequeños cambios. Es que lo que estamos buscando, Sebas, eso es lo que estamos buscando como familia. O sea, el grado de rebeldía que se tiene que generar para que alguna luz empiece a alumbrar, porque ya decidiste generar, o sea, decidiste que eso no puede seguir como está continuando. Y ojo que una de las cosas que yo quería empezar a como dejar sentados aquí, que la primera persona, y lo voy a decir así porque si no se me va, el primer ente, la primera persona, o lo primero que usted se tiene que revelar es con usted mismo. Es con usted mismo. Porque más allá de que los pajaritos hayan hecho cosas en mi cabeza, ya la hicieron. Pero si es así que se posaran en mi cabeza, ya es un asunto mío. Y más allá de cómo me hayan llevado en la vida a creer o a pensar, o hayan situaciones que hayan pasado, ya pasaron. Pero ya desde aquí es el llamado que estamos generándonos a todos. Si algo de verdad tiene que ser modificado y cambiado, ¿dónde está tu parte de revelarte? Porque ya es propia para que algo diferente suceda. Lee lo que ibas a decir ahí. Pero téngame eso ahí en cuenta. La primera persona que tiene que revelarse es usted mismo. Hay algo que quizás no sabes. Si alguna vez te enojaste es porque fuiste creado con la capacidad de enojo, porque nadie puede hacer algo para lo que no fue capacitado. Entonces, si te puedes enojar es porque Dios a ti te dio un arma que posiblemente hasta ahora creíste que era mala y perversa. Y aunque alguna o varias veces te hayan dicho, no se enoje señor, no se enoje señora, Lo que estamos hablando ahora. te digo que a veces es bueno enojarse, pero tienes que aprender a enojarte. Porque si te enojas, tienes que hacerlo con las cosas correctas. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Tienes que aprender a enojarte. Con Te las tienes que cosas aprender a correctas. revelar. Tienes que aprender a revelarte. Sí, no puede ser un rebelde sin causa, pues tampoco por ahí Es que en esa es la cualquier parte. cosa. Pero no, yo no lo quiero aclarar mucho porque es que vuelvo a lo mismo. Hay muchos consejos que usted recibe y la gente le dice, pórtese bien o usted escucha, luche por sus sueños, luche por lo que tiene, cambie esa manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Todas cosas correctas, motivacionales Muy motivacional. y que no están mal y que son dignas de asumirlas. La pregunta es, ¿qué fundamentó eso? Cálmese, señora. ¿Qué fundamentó eso? Si usted cambiara su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, la pregunta que me acude es, ¿quién le está fundamentando ese pensamiento? ¿Su enojo? ¿Su falta de perdón en el corazón? ¿Su raíz de amargura? ¿La venganza contra otro? ¿La venganza contra el sistema, contra el país, contra la sociedad? ¿Qué? Es que eso es lo tremendo. Vamos a rebelarnos, sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde voy a ser una persona que se opone? Por eso hay que aprender a hacerlo. Pero me gusta entrar como Mire, es que no sé. Me gusta mucho entrar como en temas que pueden ser malinterpretados. Me gusta o sea, Ajá. me genera adrenalina. Dígame. Porque de hecho aquí decía algo en el libro que me gustaba mucho. Me genera esa adrenalina, pero claro, yo porque soy medio loco, pero también tengo que regular eso. Pero me gusta, pues no me choca como que, mire, en estos momentos, si en alguien me está escuchando y entendió mal lo que estamos hablando, yo no me voy a sentir culpable, ¿ya? Porque a veces como que, y si se lo Se digo, vuelve uno como aprensivo a que eso, se lo como que, y si no me entienden, ay hermano, pues, pregunten. sí, porque igual cabe También, pero es que sí. cabe la posibilidad de que en ese café, en estas conversaciones, en lo que hablamos en la fábrica, alguien entienda totalmente lo contrario. Y entonces,
¿qué hago ahí? Si le queda la duda y me Ah, pregunte. sí, pero quiero es como sentirme con la seguridad de que yo quiero entregarle algo, que queremos entregarle algo genuino Sí, y a claro. nosotros mismos entregarnos algo genuino y honesto. Entonces cuando usaba la palabra rebelde, rebelarse, rebelar, yo, pero es que eso es como muy rebelde, eso es como muy... Yo no, si tiene algo, hay algo que quiero que descubrir, o sea, porque es volver a la guerra, es iniciar algo que se había olvidado y la oposición tiene que existir, tienes que oponerte a ciertas cosas, pero lo digo porque aquí en el libro decía algo que me gustaba mucho, que el escritor decía que muchas veces le había sucedido que al dar una conferencia de este tipo, de este tipo de insinuaciones, de motivaciones, la gente le preguntaba, lo que usted dice, ¿no es peligroso? Ah, Y sí. él responde, todo en la vida es peligroso. Todo en la vida es peligroso. Hay personas que nunca viajan en avión porque temen que el avión se caiga. Y resulta que son atropelladas por una bicicleta. Sí. En la vida no puedes vivir resignado. La resignación no es una buena palabra para las personas que han pasado por el túnel del dolor a raíz de una circunstancia difícil. No fuiste creado para vivir resignado. Fuiste creado para ser consolado, restaurado y bien equipado. O sea, si te vas a revelar, procura equiparte bien. Para seguir viviendo como Dios quiere que vivas. Ush. Y hay una frase que me marca y se las quiero regalar, que dice, pero voy a leer todo el párrafo. Voy a leer todo el párrafo y anoten esta frase. Primero voy a leer el párrafo. Espere, antes de que siga aquí. No fuiste creado para vivir resignado, fuiste creado para ser consolado, restaurado y bien equipado. Justo el miércoles también en la mesa hablamos acerca de eso, de sentarnos y meditar sobre esos recursos que el Señor ya nos dio. Entonces, ténganlo ahí también, para que Claro, lo es que, piensen. ¿Cuáles pero son es esos que, recursos? porque ¿Cómo estamos bien equipados? pues ¿Por qué estamos bien allá voy, equipados? porque ya vamos a entrar como en la recta final, vamos a empezar a entrar como que en Dale, la bajada. vamos a aterrizar. Sí, ya subimos, o sea, subimos la montaña, vamos a empezar a descender, pero quiero regalar esta frase. Mira, le quiero regalar esta frase y un texto bíblico, pero ya va, primero la frase. Por eso debe haber un instante en la vida en el cual deberíamos rebelarnos contra el presente que queremos cambiar. Los cambios no suceden si tú o yo no nos determinamos a ponerles un punto final a ciertas situaciones. Aprender a decir estas palabras, pero basta ya, se terminó. Pero claro, no es un basta ya desde mi fundamento, sino desde... Por eso dice que aprender a hacerlo. O sea, y qué bonito eso y qué desafiante. Aprende a enojarte, Elisa. Aprende a indignarte, aprende a fastidiarte por algo. Aprende a rebelarte. Aprende a hacerlo. Sí, no, me impacta mucho y eso nos libera a los que estamos aquí expuestos al riesgo de ser malinterpretados y acusados. Sí, claro. Porque si yo le estoy diciendo a usted que se revele y lo hace mal, a ver, aprenda a hacerlo. Sí, sí, porque no es solamente es que allá dijeron, no, ya va, aprenda a hacerlo. Nosotros también nos estamos revelando. Bueno, Uy, sí, porque vamos muchas en la recta final, gracias. esto está muy bueno. Eh, listos. Basta ya, se terminó, serían las expresiones correctas que deberías incorporar a tu vocabulario. Pero no te las enseño para que comiences a pelearte con todo el mundo, ¿viste? O sea, Ahí está aclarando. ahí está aclarando porque es corre el riesgo de empezar a rebelarnos donde no tenemos que rebelarnos, a enojarnos con quien no tenemos que enojarnos. Te enojas contigo mismo y no es para que te enojes contigo mismo. Uy, es que tremendo, Dios. O sea, sí, pero no. No, pero en serio, si hay una de las cosas que Dios también quiere eliminar, es el enojo que tienes contra ti. O sea, si hay algo que Dios quiere que te reveles rápido, ay, mira. Ay, le di escalofríos. Uy, si hay algo que Dios quiere que te reveles rápido, es a la falta de perdón propio. Uf, sí, muy importante. O sea, Uy, se cayó. uy, se cayó la cámara. ¡No! ¿Qué pasó? No, ya va, perdón, ya va, pasó algo. Ay, Dios santo. Ya volvió. Ya. Hola. ¡Uy, no! Se volvió a ir, ¿qué No. Hola. Hola. Pero ya ahí está. Ahí estamos. Sí. Se está Se yendo la puso cámara. negra en la cámara. Oscura. No, que ahí ya volvió, ahí estamos. Ya, ¿no? Ahí sí. está. Ay, ahí Dios. se ve. Pero No, pero ahorita se puso tuvo oscuro. tuvo dos apagones ahí. No, pero está como que todo bien ya. Ya.
Apenas Diego se paró, volví y prendió. Se reveló. No, pero esa es con B. Es con B, con la otra, es con la otra. Es con la otra, Jason. Se revela en la otra. Pero ya volvió a hacer caso, ya volvió a hacer caso. Bueno, está hablando de eso, la falta de perdón propio, ¿no? Ujú, sí, no, fuerte. Fuerte, claro, porque es que ahí es donde Dios. Eso, Sebas, así. Es Es fuerte. fuerte porque otra vez volvemos a lo que hemos mencionado, y es el hecho de que miramos siempre hacia afuera. Claro. Entonces, no, yo me revelo hacia este, o yo perdono a este, es más fácil perdonar Claro. al otro que perdonarse a uno. No, muy fuerte. Es que hasta eso tienes que aprender a hacerlo. Pero por eso tiene que entrar Jesús a tu vida. Porque Total. porque es que, a ver, Elisa, Total. mire, le aseguro, uy, no, Sebas, la tienes re clara y no he usado esa es la palabra. Se reveló la cámara exacto. Ay, Dios, pero esa es la palabra. Ojo que. Ana Jason dice no, que me se nos- rebelé contra la gramática. son malos significados de la palabra que queremos usar. Pero Sebas, ojo que no hemos usado la palabra de abajo. Imagínense, Se nos llevamos acabó el una hora. tiempo y no hemos usado la palabra de abajo, que ya tenemos que terminar con eso. Pero ya va que es que estamos tocando algo muy tremendo. Porque casi siempre que hacemos introspección, nos analizamos, nos hacemos daño. Porque no sabemos. Terminamos con culpa. Exacto, lo que decía yo ahora, terminamos con culpa, nos Sí, hacemos sí. daño. O sea, yo no me autocritico con un buen sentido o con un buen fundamento o un buen destino. Siempre, o sea, me hago daño porque no he aprendido a hacerlo. No hemos aprendido. Y porque lo que mencionaba al principio, Eve, vivimos como en ese punto de victimizarnos. Entonces, No has aprendido. si me la cero y si digo, Ah. ay, sí, es por mi culpa, entonces lo estoy haciendo bien. No hemos. Hay muchas. Quiere decir, recuerden el mensaje anterior que se los debo a los que estuvieron, lo voy a montar. Eso yo ya lo sé. Y ahí es donde usted no sabe ni siquiera autoevaluarse. Se autoevalúa mal. Cuando usted reconoce un error, lo reconoce desde qué fundamento. Que primero está bien reconocer el error, o sea, y necesitamos. Y bueno. O sea, ahí es un buen avance, ¿no? Pero desde qué punto, wow, esa parte en mí está coja, no es un daño hacia mí, sino que es un punto de verdad, de avanzar. Sí, claro. Entonces, hasta eso hay que aprender a hacerlo. Esa parte, aprender a revisarnos. Tremendo, tremendo. Continúo con la frase. Pero no te las enseño para que comiences a pelear con todo el mundo, sino para que aprendas a sacar de tu vida la costumbre de vivir mal. O lo que es peor aún, estar resignado a esa manera de vivir. A mí me impactó tanto el título de hace 8 días, eso yo ya lo sé. Hay una resignación pasiva ahí, Elisa. Eso yo ya lo sé. Porque ya me lo sé, ya sé cómo vivo, ya sé cómo creo en Jesús. Eso fue así, pues eso lo enseñaron mis padres. Las iglesias son malas, los matrimonios son malos, no se puede confiar en la gente. No, ¿para qué voy a votar por un político si todos roban? El sistema está podrido. Usted resignó ciertos pensamientos y usted ya eso se lo sabe. Y usted no dio apertura a nada diferente, a nada nuevo que Dios le quiere mostrar. Y es tan teso eso porque eso genera, pues, o sea, la resignación en ese punto de que ya me lo sé, genera tanto como mal, porque es como que, pues lo que yo haga entonces No cuenta, no importa, suma, no cuenta, suma, es eso. improductivo. Entonces, si lo hago o no lo hago, pues da lo mismo. Entonces, mejor no lo hago, pues porque, claro, Te la das un naturaleza valor, ascendiente claro. dice mejor al otro lado de Te no das hacer un las valor cosas. claro, tremendo eso, tremendo Sí, muy eso. fuerte. Pero ahí viene la frase por la que estamos aquí y por la que asumimos el riesgo hasta ser malinterpretados. Porque es mejor morir por algo a vivir por nada. Es mejor vivir por algo que vivir por nada. De alguna manera, o sea, esa parte de resignarse es terminar viviendo por nada, porque empieza a perder sentido muchas cosas. Y desde ese lado, Dios quiere que todo entre a ser cuestionado para ser llevado al punto correcto, donde Él lo quiere dejar, donde Él lo quiere poner. Por eso, más que rebelarse contra un sistema, que hágalo, contra sus pensamientos de sus padres, hágalo, el rebelarse debe empezar por acá primero.
porque hay una guerra interna muy fuerte que es peligroso hasta ignorarla y resignarla que es así ya sin tomarla como es. Y muchas veces la culpa viene porque usted ignora las guerras que usted está viviendo, la lucha que usted está viviendo, usted las ignora. Y ojo, Pablo lo descubrió y lo denunció, pero no denunció, no, Pablo no denunció al sistema, se denunció a él. Se denunció a él y dijo, aquí hay un cambio que tiene que pasar. Y aquí entro en la recta final y vuelve a poner la palabra revelarse. Porque ¿qué se tiene que revelar? ¿Qué se tiene que revelar? Con V. Quiero leerles un texto. Romanos 7. Voy a leerlo desde el 14. Para que entienda la lucha que vive usted. Que vive usted donde usted se tiene que revelar. Aprender a revelarse. Para que exista la revelación de Jesús. Para que inicie mirarlo a Él de manera distinta. Escucha esto. Sabemos, en efecto, que la ley espiritual, mire, lea, Seba, si lo puedes poner ahí, Romanos 7, 14, el texto, no pongas el texto, sino como la dirección, Romanos 7, 14, del 14 al 24, voy a leerlo, mire. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero, yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Sí o no? Dijo Pablo, yo estoy vendido como esclavo al pecado. Versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Hay un pecado que habita en mí. Hasta ahí vamos bien. Hay una naturaleza de pecado que habita en uno, que habita en cada uno de nosotros, porque soy meramente humano. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nada bueno habita. Pero ahí está. No, ahí está. ¿Ves? Hace parte. ¿Ves lo lindo, lo que Jesús nos quiere invitar a autodiagnosticarnos en Él? Bueno, que Él nos diagnostique, ni siquiera a nosotros, pero como para que entiendan, para que nos entendamos. Asumir lo que eres y cómo estás plantado ahora para que de verdad haya oposiciones correctas y bien direccionadas. Vuelvo a leer ese texto, el 18, tremendo. Yo sé que en mí, es decir, en mí, lo corrobora, lo reaclara. En mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque debo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque, o sea, había decidido, hay cosas buenas que hay que hacer, pero a mí no me da. No me Hay una salen. oposición, no me sale. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. 21. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Había una lucha. Había una lucha. Él había identificado el mal que posee el ser humano, el pecado, pero en él también había una luz, había algo, había un hambre, había algo que quería deleitarse en Dios. Más allá de que paralelamente haya una vida de pecado y de cosas que se oponen a eso. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y remata con el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero me impacta porque él genera la oposición y plantea, acá hay una guerra. Acá hay una guerra. Y puede haber una forma de rebelarse contra el pecado.
yendo a luchar con el pecado. Pero no. Hay que aprender a rebelarse. Me lo dieron sin azuquita, ¿viste? Ah, bueno, es que también es Ahora rico sí. así, porque no Está hay muy caliente, ¿no? No, está bueno. Porque entonces, lo que nos propone la carne, la mente tuya es, si tienes mal carácter, ve y lucha contra ese mal carácter. No, no. Porque no es una pelea directa contra eso. ¿Desde dónde me fundamento? Y por eso el 25 me parece extraordinario porque dice, gracias doy a Sí. Jesucristo, Señor nuestro. Porque el tema es, ¿desde dónde vas a fundamentar los cambios que estás proponiendo a tu vida? No es yo me quedo corto explicando esto, yo me aventé de arriesgado, pero la verdad, usted tiene que ayudarse porque no tengo forma de explicárselo. Lo mejor que pudiera, quisiera tener más palabras y me quedo corto, pero cuando existe para la revelación correcta V. con B, Ah, la no. revelación correcta Con B. genera la revelación de Cristo. O sea, para que haya, para que se muestre algo de Dios en ti, que Él ya se está mostrando, tenemos muchas capas de cosas que van a tener que ser quitadas, pero tiene que haber un acto en tu vida donde te dispongas a buscar la revelación de Cristo en tu vida, que conozcas lo que tienes que conocer, para que ahí sí ya vayas y pongas oposición a lo que tengas que poner oposición desde Él. Sí hay que rebelarse, claro, pero primero que Él se revele, pero primero que Él se revele, para ir con los recursos correctos. Entonces son como estaciones. Primero detenerme. Ya el hecho de detenerte, para mí es ya revelarte. El hecho ya como de considerar, Es que el hecho nada más de estar aquí ya es una ya es revelación. revelarse. Porque, pues, em, Ya estamos haciendo afrenta. hay una forma, a ver, todo viene de él y todo vuelve a él, ¿cierto? Y todo es por él y para él, pero yo sí soy firmemente consciente y creo que asumo esta posición de que sí tiene que haber una intencionalidad de parte nuestra para que ciertas cosas funcionen en todos los aspectos y en la vida espiritual también. Su palabra dice que él pone el querer como el hacer, ¿cierto? Pero es difícil hacer con una persona que no se mueve, Ujú. ¿cierto? Y en ese caso, pues nosotros tendríamos que estarnos moviendo siempre en esa búsqueda, esa revelación con Owen. Y, o sea, el hecho de ya estar aquí y de ya estar escuchando estas cosas hace que nosotros tengamos cierto grado como de responsabilidad para seguir gestionando cosas. Más que gestionar es en esa comunión para poder seguir entendiendo y conociendo quién es ese Jesucristo, Señor nuestro, que Dios ya nos lo regaló y que Él es el que en últimas termina transformando todo lo que nosotros somos. Quiero leer lo que seguía después de lo que tú leíste. Dice, cuando finalmente te revelas con B, es porque ha llegado el momento de la La revelación, revelación con ¿viste? V. Una luz se enciende dentro de ti y ahí vas a oír a Dios decirte, te estoy oyendo. Finalmente te has enojado con tu problema. Es bueno porque he estado esperando muchos años de tu enojo y si tú y yo nos ponemos de acuerdo, las cosas van a ser diferentes en tu Tu vida. vida. Ahora, acá hay una línea delgadita también, porque ese diferente no te puede generar expectativas, porque No, diferente yo sé, según quién. Es diferente de lo de lo que que él él quiere, quiere, de lo ¿cierto? que él quiere. Entonces, José, buenos días, ¿cómo estás? El live se trata de cómo vivir mejor y cómo vivimos mejor fundamentados en Jesucristo. De eso se trata. bienvenido. Queremos vivir mejor con el fundamento de conocerlo a Él. Estamos convencidos en este programa y en esta plataforma que la mejor manera de vivir se encuentra en Jesucristo. Y por eso estamos acá, hablando de Él, para descubrir cómo es las propuestas que Él nos plantea en el corazón de cada uno de cómo se vive mejor. ¿Qué vas a terminar de Perfecta decir? descripción. Ya que ese último, lo que terminé diciendo, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, y eso lo está diciendo Dios a ti, a mí, a nosotros que estamos acá,
si tú y yo nos ponemos de acuerdo, las cosas van a ser diferentes en tu vida. Y esa palabra diferente no puede generar expectativa. ¿En qué Tienes que sentido? aprender a darle el significado a que es Correcto. diferente. Hasta eso hay que Sí, sí, aprenderlo. no, sí, en serio, porque ese diferente puede generar diferente según lo que yo No, quiero que sea aprende a diferente. cómo es Y es diferente. entender qué es lo que él está diciendo en esa revelación, en eso que él ya nos está mostrando. Y que si no estamos entendiendo, sigamos buscando. O sea, Claro. él no se va a quedar con nada. Eso yo se los aseguro. Porque precisamente empezamos el café diciendo eso. O sea, estamos hablando desde lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros, o sea, desde lo que nosotros ya hemos aprendido. Y en este tiempo, en estos últimos años, yo he entendido que Dios no se queda al final con nada, o muchas veces me lo ha dicho y yo no lo he entendido, Claro, sí, como estamos hablando también. o Dios muchas siempre veces habló. no es el momento para tal vez responder, no sé. Pero ese diferente no nos puede generar esas expectativas, pero de que las cosas son diferentes y van a ser diferentes con Él, lo son. Hoy aprendí algo de las cosas que estoy aprendiendo hoy es que hay que aprender otra vez. Estoy aprendiendo a aprender. Aprende a tener buenas expectativas, pero aprende, no tengas expectativas. Aprende a tener las expectativas correctas. Hoy me enseñó eso. ¿Qué nos motivó a qué? A hablar de Jesús, José. Pues que nada, Él es la vida. que lo más real que Es todo. existe, que es la Es solución todo a para todos los problemas nosotros. del hombre. ¿Mm? ¿Qué nos motivó a hacer el live? A que usted me pueda escuchar, porque Aquí la usted y otros tecnología 180 mil acortó la personas. distancia y yo puedo estar con personas. Yo estoy con mi amigo en estos momentos, mi amigo Sebas, mi hermano del alma y Sebas está en Bogotá y yo estoy aquí. O sea, para yo ir a hablar con él me demoraría en bus por ahí unas 10 horas. Si hago una videollamada con él también sería bueno, cortaríamos distancia, pero si podemos no solamente acortar distancias, sino sumar más personas, pues nos ahorramos tiempo, ¿no? La tecnología nos ahorra tiempo. Nos estamos revelando a hablar solamente con una persona y con Sí, los mismos. y nos estamos revelando a creer de que ya no sabemos todo, no nos sabemos nada de él. Hoy estamos generando una rebeldía, estamos generando un punto de revelación en nosotros, de decir, me opongo a creer que ya me lo sé todo, me opongo a creer que ya sé quién es Jesús, me opongo a creer que ya sé Mira, vivir, me opongo a creer que ya sé perdonar, me opongo a... No, no, ¿qué me quiere mostrar el que yo supuestamente sabía? Y hoy estoy aprendiendo que no sé si he aprendido bien a enojarme, si no sé si aprendo a tener las expectativas correctas, no sé si aprendo bien cuando él me habla. O sea, he aprendido a escucharlo, o cuando lo estoy escuchando, hay varias voces modificando la pregunta, o hay un modificando la delay. respuesta. Sí, no, Llega pero tarde. el delay se genera ¿por qué? Por todos los ruidos que tienes en la mente, porque Sí. ya tú determinaste que lo sabías. Sí, José, háblame al privado de este mismo canal, síguenos, háblanos al privado de este mismo canal y te prometo que te vamos a atender, vamos a hablar por ti, a responder todas las preguntas dentro de nuestra medida y dentro de tu disposición, ¿cierto? O sea, en la medida en que de verdad hay un espíritu para aprender y que nosotros Dios nos dé los recursos para aclarar. Lo lindo de todo esto, lo más seguro, es que Dios, Jesús se está mostrando. Y esa es la parte que es tremenda, porque Él se está revelando. ¿Qué es revelarse? Con V, ¿qué es revelarse? La definición que busque, espérame. Decía, descubrir, manifestar algo secreto, hacer visible algo que estaba oculto, quitar el velo o describirlo, o, perdón, descubrir lo que estaba Está tapado, tapado. quita. Hay algo de Jesús que está tapado. Hay algo de Jesús que está tapado por usted. Hay algo de Cristo que está tapado por usted. ¿Por qué Jesús y no Dios y ya? No, Jesús no es lo mismo. Eso es una pregunta que tienes tú y pues, no lo hagas más. Cristo es Dios, Dios es Cristo, ya. No hay mucha pregunta ahí, José. Él es la vida, él es todo, o sea, solamente que se personificó en algún momento de la historia de la humanidad y decidió ese Dios ser hombre en la persona de Jesús. Pero es lo mismo, José, es lo mismo. Es lo mismo. No, si crees en Jesús, crees en Dios, José. No te hagas mucho rollo a eso. Ahora, permítete no solamente creer en Él. Qué bueno que como todos los que estamos aquí, no solamente creyéramos. Creer es una instancia cómoda, Sí, porque yo creo también en otras sí. cosas. Y Ahora, de hecho, Jesús tuvo una conversación, no recuerdo con quién, bueno, no sé, hay un pasaje bíblico que dice, hasta los demonios creen. hasta los demonios creen. Creer es Es una instancia instancia muy cómoda. cómoda, Yo demasiado. solo le invito a una cosa, José, y a todos los que están ahí. No crean más en Jesús. No crean solamente en Él. Conózcalo.
permítase conocer a Dios, a ese Dios que cree, no solo, yo ¿Sabes creo, qué? En estos días, conózcalo, y ahí sí venga y diga, ya sí creo en él o no. y le digo que es conocer, Ah, es vivir algo por experiencia. claro. En estos días, Por eso es estudiando que yo no algo, conozco ese restaurante, porque ese restaurante, uf, por eso es que yo no conozco el qué dura. restaurante. Yo solo Vivir sé algo algo, por yo sé, yo experiencia. creo que ese restaurante está allá, y por eso se le recomiendo que vaya a ese restaurante, pero yo no conozco ese restaurante. Qué fuerte. Mm. Es muy lindo, porque justo también, bueno, hablando de eso, de vivir por él, el viernes que el pastor estaba hablando de un cuadrito, bueno, para los que no lo han visto, un cuadrito acerca de como de las diferentes etapas de la muerte, Sí, sepultura, sí. resurrección y ascensión de Jesucristo. Había uno que decía vivir por él y ese me generó el viernes algo como porque me lo preguntaba justo en ese momento, ¿cómo lo vivo en, bueno, volví al principio, en las diferentes etapas de la vida, ¿cierto? En lo que nosotros vivimos día a día. Y eso me generaba cierta, como esa confrontación, como Ujú. esa confrontación. Por lo mismo, por lo que venimos hablando, sí, porque uno a veces da por sentado que ya lo está viviendo. Sí, claro. Y cuando uno hace el par y se lo pregunta, es como, ay, ¿y cómo Yo, lo vivo en esta área? ¿Cómo lo estoy viviendo? Ejemplo, como mamá, o cómo lo claro. estoy viviendo siendo esposa, o cómo lo vivo aquí, inclusive en ese Y momento. probablemente haya una oportunidad en tu vida, como ese día, como hoy, de revelarte a un pensamiento tuyo Seguramente. y decir, eso parecía muy bueno, pero no, señor. Eso ya lo había chuleado, como Eso que parecía ya, muy pero bueno, no. como alguna postura que tenga mi amigo José, que parece muy buena y muy correcta, que yo no te la voy a refutar, José, como yo no le puedo refutar a ella su pensamiento, como no le puedo refutar a Sebas ninguno de los que tenga, porque no estamos aquí para mirar a ver quién tiene el pensamiento más ajustado. Mm, Solamente queremos que para respondernos ciertas preguntas y para darle conclusión a tu vida, permítete conocer algo de Jesús que no hayas conocido. Permítete que un cambio en tu vida se genere por Él. Cuando eso pase, volvemos a sentarnos. Porque si no, ¿qué está primando en nosotros? Lo que yo ya sé, lo ujú. que yo conozco, lo que yo creo y lo que yo me determiné a que eso es Es así. muy difícil hablar de algo que no se Y conoce. entonces yo no puedo mostrarte la experiencia de Cristo si tú no la vives. Y no te puedo decir, Elisa, a ti, Lo que puedo hacer es yo puedo invitarte hacer, a que lo conozcas, a que lo disfrutes, provocamos a hambre, que pues a provocarlo, provocar exacto. hambre. Al principio poníamos un ejemplo de ir a un restaurante o no, ¿cierto? Y yo te lo puedo recomendar y decirte, ya es muy rico, pero yo no lo he No lo he probado, entonces, ¿qué te estoy probado. recomendando, ¿cierto? Si yo lo he probado, yo te puedo decir si es rico, no es rico, si es económico, si no es Claro, económico, te puedo hablar todo, desde la desde la experiencia, antes experiencia. no. O sea, Y lo y eso mismo es lo que estamos sucede haciendo acá. con Jesucristo, es lo mismo. Sí, y por Solamente te eso, puedo hablar desde lo que yo he vivido y te puedo invitar a que tú lo experimentes, a que tú lo vivas, a que tú decidas no solamente hablarlo desde lo que me contaron o desde lo que me dijeron o de lo desde que lo que algún yo día vi. fundamenté o de lo que me enseñaron mis papás o de lo que he visto cómo se comporta la gente, porque no se trata de los demás, se trata de mi vida y de mi comunión con él. Entonces, hasta ese punto es muy difícil, sería una conversación muy vacía, ¿no? No, 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 no es que sea vacía. Sabes que tenemos conversaciones O cargadas, desde el ego. pero cargadas. Son conversaciones que no son con la carga correcta. Ok. O sea, entonces, cuando yo quiero entrarte a ti a decir, tú estás mal, y tú no, 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 o tú deberías de pensar así, no, 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 se genera una carga que roba energía, que absorbe, que te desgasta, cuando nosotros no tenemos que involucrarnos en ese sentido, sino que si de verdad, Lisa, tú estás yendo al restaurante que dice Josué, que ya le voy a decir cuál es el restaurante, o sea, si tú has ido al restaurante, tú tienes la posibilidad de tomar decisiones desde la experiencia que viviste, no desde mi teoría. Sí, claro. Por eso cuando algo de Cristo se te muestra y te expone, tú ya tienes la posibilidad de decir, me voy a revelar a esto que yo pensaba que era bueno. ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dije yo? No, lo No, viviste. lo está Lo diciendo, tú lo experimentaste. diciendo tu experiencia, lo está diciendo la Claro. experiencia de Cristo en ti. Ese sería el asunto. Ese sería el asunto. Uf, es que no te esa Sí, palabra experiencia. Ay, no, vamos por otro claro. lado. No, pero es que, es que igual lo que queremos acá es que la experiencia de que Cristo se te revele, te lleve a que te reveles de cosas. Mira, esta semana escuchaba a Bernardo Estamateas. Él es un ¡Ay! psicólogo Mira, 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 cristiano. mira, mira, mira. Él es un psicólogo cristiano.
y él estaba pues como en una entrevista y no recuerdo la pregunta que le hicieron, pero él respondió de la siguiente manera y dijo, el alma siempre te va a pedir placer, pues en el alma está todo lo que es el placer y toda esa parte deliciosa y rica, pero el espíritu fue diseñado para la experiencia. Uf, y eso fue claro, o sea, la única manera de verdad conocer este Dios del La que estamos experiencia, hablando es es a vivir través de la una experiencia, experiencia, no no. desde la parte placentera y rica. Viva la Uy, no, me experiencia. dio... Y Desde la de experiencia, la porque esa experiencia. experiencia no es lo que Sí. yo me estoy imaginando Claro. que es, porque es que la parte placentera es muy rica, Claro. es deliciosa, Claro. pero la experiencia con él no necesariamente tiene que ser rica y Puede agradable ser. a mi alma. No, puede No necesariamente puede lo hacerte es. hasta llorar, puede ponerte triste porque te lleva a hacer cambios, pero es lo Total. más sano que te puede pasar. Uy, no me Es lo más, descalabro. es lo más sano que te puede pasar. El espíritu quiere vivir la experiencia. Y la experiencia es individual, o sea, yo no vivo tu experiencia, es algo Sí. Uf, individual, Lo que personal. es lo que hacemos cuando nos juntamos como comunidad es a provocar esas experiencias individuales. Es por eso es lindo que tú no solamente veas el café, sino que te involucres como familia con alguien que tenga el hambre que tú tienes, para que vayas al restaurante. El restaurante, Josué, el restaurante es la mesa del Señor. Es la mesa del Señor, es todo lo que Cristo hizo y todo lo que Él tiene para darte que está preparado y que está servido. preparado para ti. Pero yo no te puedo invitar a un restaurante y recomendártelo si yo no fui. Y estamos aquí es porque de una u otra manera, en una medida pequeña, hemos probado ese restaurante. total. Hemos probado la comida de ese restaurante. Hemos probado y hemos comprobado Sí, que es deliciosa. que es real. Y que no estoy aquí para refutar otra creencia. O sea, yo no estoy aquí para invalidar si usted piensa distinto. Si usted piensa distinto, me parece perfecto. No tengo problema con eso. Pero desde lo que nosotros estamos planteando, yo solo le puedo decir una cosa. Él es real. Él es real y sirve. Y Él es funciona. real, él y funciona. funciona. Él funciona en la vida de cada uno. Y se quiere dar a conocer que es revelarse. Él está más deseoso de revelarse del deseo que tengo yo de que se me revele. Uf, sí, señor. Él tiene más deseo de mostrarse a tu vida que el deseo que tú tienes de que Él se muestre. Pero eso es lo que queremos cambiar. Pero aquí decía, cuando finalmente te revelas es porque ha llegado el momento de la revelación. Cuando Exacto, exacto. Una vez tú decías, la Biblia es un libro que se trata de Dios buscando al hombre. Ujú. Y uno cree que es al revés. Pero no, siempre ha sido Él buscándonos a nosotros en el sentido de que Él es el que se quiere Él revelar. se quiere mostrar. Y cuando llega el momento en el que yo me revelo a esas cosas, o al sistema, o a una forma de pensar, o a una forma de creer, es porque Él ya me está mostrando algo, aunque yo no sea consciente de eso. O sea, Él ya se está revelando a mi vida, aunque yo no sea consciente en ese momento. Entonces, por eso ahorita decía, si eso lo estás sintiendo, si eso te está motivando, pues ahí tiene que haber una parte intencional, síguelo alimentando. Es como cuando sientes hambre, si tienes hambre, pues usted busca comida, Claro. y es lo mismo. Si usted está Claro. sintiendo el deseo y el anhelo de buscarlo, de entenderlo, de conocerlo, hágalo, que no se va a quedar con nada. Él se va a revelar a la vida de cada uno de nosotros. Y eso se pone muy sabroso. Es que la conclusión, ya estamos terminando. No, Josué, esa historia es... Y ahí hay una parte de Cristo escondida. Pero esas son las maneras. Pero Josué, para despedirnos, porque nos tenemos que ir, y qué gusto leerte, qué gusto que estés ahí, y qué gusto conocer de lo que conoces, porque de eso se trata también. Ella conoce algo, a ella le pasó algo de Jesús, y que suéltalo, necesito que lo suelte, no te quedes con ello para ti solo, necesito que lo digas. Yo estoy aquí porque a mí me está pasando algo de él, quiero que lo conozcan, y qué bueno que que a ustedes les esté pasando algo, también lo compartan, porque de esto se trata. Y si Dios te está hablando por la vida de José, el gobernador de Egipto, el interpretador de sueños, el hijo de Jacob, el onceavo de los hijos, El vendido, el esclavo. o sea, Y luego el esclavo, segundo. el segundo al mando, el que conservó su integridad al costo de lo que pasara. Tremendo. Gracias, José, y bienvenido. Muy bienvenido. Bienvenido Sí, señor. porque hay una cosa, hay una medida que si Jesús se revela en ti y tú la conoces, nos haces bomba a todos.
yo soy muy deseoso. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana porque él pregunta que qué nos motiva a hacer el live, pero no es solamente algo apartado, o sea, no es solamente que se nos ocurrió hacerlo hoy, sino que es algo consistente. Sí, claro, porque al fin y al cabo, pues queremos que un poco de nuestras iniciativas tengan orden. Sí, O claro. sea, no nos programamos y No algo aislado. eso, no solamente, eso, no, domingo a las 10, háblame al interno, José, háblame al interno y yo mismo te voy a atender. Ahí en ese mismo perfil, háblame, que yo mismo te voy a atender y si es necesario interactuar y cruzar pensamientos, lo hacemos, pero vuelvo y te Quedamos digo. el WhatsApp. Sí, no, y si te doy WhatsApp y orar por vos, dale, porque sí estoy convencido de algo. Todos los que estamos aquí, no, por favor, tranquilo. Acá lo que queremos realmente con estos lugares, con esta plataforma, es abrirnos a la posibilidad de que Dios se quiere mostrar la vida de cada uno. Y yo no sé cómo, yo hasta ahí llego. Yo, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros solo somos unos Es instrumentos. que si usted me dice a mí, Dios, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Sabe que yo no sé? Yo no sé. Yo no sé qué Dios le quiere decir a su vida. Yo qué voy a, no sé, no tengo ni idea. Sí. Es más, Igual eso no, pues sí, el Señor trata con cada uno. no hay normas acá, aquí somos así. No, mano, aquí lo que queremos es que Cristo se muestre. Así es. Aquí es que Cristo se muestre. Quiero que Cristo se muestre a su vida, que usted pueda conocer algo de Él, que usted rompa. ¿Y cómo lo hacemos? Hay cosas que están impidiendo que tú lo veas porque Él se está mostrando. Entonces aquí es por eso nos sentamos. Mira, Eli, parece que crees saberlo todo. Estás muy pasiva. O sea, no soy así. Bueno, te estoy dando recursos para que identifiques. Demos los recursos para identificar. Aquí pasa, aquí no pasa. Dios, aquí hay una oportunidad de verte y por mi forma de ser no te estoy viendo. Pero esa es la parte donde nos unimos y generamos esa hambre y descubrimos un poco dónde estamos truncando la vida y el fluir de Él en nosotros. Y después de eso, esto me parece, esto no, está perfecto, pero Cristo que se haga presente. No. Quiero despedirnos con esto y gracias José por tus mensajes, tus palabras y porque si podemos servir en algo, estamos acá para eso, dispuestos a eso, a que Jesús, Cristo, Dios mismo se muestra en tu vida en la manera en que tu mente lo pueda recibir, que es muy diferente a la mía. Pero de que nos habla, nos habla. Y de que está hablando hoy, está hablando hoy. Sí, Señor. No, o sea, y que habló ayer también. Lo que pasa es que ayer no lo oímos por andar distraídos. Estamos viendo el partido. Sí. No, a mí me habló en el partido. Ah, bueno. Estás muy pro. Es que yo busco mucho que en el deporte me hable y me dé como alguna enseñanza. Siempre busco. Y a veces no, a veces no trato de usar mucho como traerlo acá por no saturar. Ok. Pero personalmente me pasan muchas cosas que yo digo que yo capto como un principio eterno y tremendo, qué bueno esto, pero no, me lo conservo más que estarlo como mencionando, porque digo, no, tampoco cada vez que venga acá a hablar de fútbol, porque me vuelvo como un poquitico como conservador en ese sentido para no ser mi persona la que simplemente esté como tirando eso, sino que de verdad el Señor Está bien, es sano. que está hablando sobre eso. Hay una palabra que quiero despedir con esto. Hacen críticas a lo bueno Fuera del canal. fuera del canal, fuera de o sea, no, lo que hacemos es lo que hacemos ya es personal, no tratamos como de fundamentar eso, José. Quiero despedirme con esto. Quiero despedirme con esto. Sí, porque no, se enreda la cosa y aquí el protagonista es Cristo. Lo demás, habrán formas de tratarlo, pero no como involucrarnos todos en eso. Hay una historia, cuando José me dijo, ¿qué historia te gusta de la Biblia? Pues que hay un montón, y yo tenía una historia como para culminar. Cuando el Señor se dio cuenta que Lázaro murió, y él decide pues... Demorarse un poquito para llegar. Decide postergar el encuentro con los familiares de Lázaro. Sí. Pero hay un texto que no lo voy a leer ahora, sino que con esto vamos a culminar. Dice que él se encuentra con María y con Marta, las familiares de Lázaro. Y a ver si estoy en el texto correcto, porque no me puedo demorar ya mucho porque es hora de terminar. Y aquí está. En el momento en que se encuentra con Lázaro... ¿Con Lázaro? Con las hermanas. Con las hermanas. Bueno, con Lázaro también se encontró porque... Pero después. Porque él salió fuera y lo vio. Entonces sí tuvo que saludarlo. ¿Cómo te fue por allá muerto, Lázaro? O sea, algo tuvo que saludarlo, ¿no? O sea, porque después sí Lázaro levantó y le quitaron las vendas porque Lázaro quedó consciente. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo le fue?
que vio por Es allá. verdad, no hablaría con él después así. Sí, tengo que... De Chosen no muestra mucho eso, pero No. sí hablaron ahí. No, aquí tampoco Tiene en la una Biblia conversación. muestran, pero me imagino que se sentaron a comer, a tomar algo, porque ya estaba vivo, ¿no? O sea, quedó vivo con todos sus sentidos activos. Entonces, además que, mínimo lo fueron a bañar, porque estaba oliendo a podrido. Lo bañaron, lo organizaron, pero, o sea, hubo un tramo que ya le estaba como que, bueno, y capaz que sí hablaron, pero no lo dicen aquí. Uno ya obviamente él se lo imagina. Esa imaginación de Sí. Dios le fue. Pero bueno, el punto es que cuando él está hablando y él dice, listo, vamos a resucitar a Lázaro, dice en el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Miren esto tremendo. Miren esto tremendo. Jesús le dice, quiten la piedra porque vamos a resucitar a Lázaro. O sea, ya, listo. Ahora quiten pues la piedra, yo hago la gestión entonces. Entonces Marta sacó su ya yo lo sé y dijo, No, Señor, eso ya lo sé. eso ya lo sé. O sea, si uno está muerto, ya no resucita. Y si más y huele maluco, o sea, ya se está descomponiendo el hombre. Sí, yo sé que eso va a pasar después, cuando se No, pero vuelva. no, ahí no hay nada que hacer. Entonces le dice, Señor, y ella porque hace 4 días. Y Jesús le dice, y con esto los dejo, que no les voy a contar más historias hoy. Con esto los dejo. Jesús le dice a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Uf. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, José decía ahorita, yo creo, yo también puedo decir, yo creo. ¿En qué? ¿Creer en qué? ¿En quién? ¿En quién? A lo mejor haya en tu vida hoy una situación puntual donde tengas que revelarte y creer verdaderamente para que puedas ver la gloria de Dios, que sería que Él se revele. Y probablemente hoy Dios esté diciendo esta misma pregunta a todos. Juan 11:40. Sebas, José, no sé quién más está ahí, Elisa, Marcela, etcétera, etcétera, amigo. Yo no te he dicho y te vengo diciendo todo el tiempo que si crees verás la gloria de Dios. Y para que creas bien, probablemente hoy tengas que revelarte a ciertos patrones de pensamientos que tenés. Para que creas bien. Y para no creas lo que tú estabas creyendo, que es lo correcto para ti, porque Marta no estaba creyendo algo incorrecto. De verdad, lo normal es creer que si un muerto de 4 días ya hiede y no tiene forma de resucitarse, pues eso creeríamos todos. Pero si lograste tener una experiencia con el que está vivo y con Jesús, a lo mejor haya que romper algunos patrones de pensamientos que ya parecen normales. Y tengamos que revelarnos a eso. Y aunque parezcan buenos y aunque parezcan normales, si Cristo está presente, no deberían de ser lo que te gobierna. Para que se pueda generar esto, que creas lo que Él cree, para que puedas ver la gloria de Él. Con eso quiero terminar. Y no sé si tienes algo más para decir. Bueno, No, tengo ya. mucho más para decir, pero es prudente ya ir cerrando. Ya, dejémoslo ahí. Ya como Dios hace caso. José, bienvenido, gracias. Si quieres nos vemos otro programa más. Si quieres que tratemos un tema puntual, estamos abiertos a hacerlo desde el hambre y el deseo de conocer a Jesús. Eso es lo que queremos. Gracias por estar ahí todos. Nada, la verdad. Gracias a todos por estar, por ¿Cómo te participar. sentiste volviendo? ¿Cómo te Ay, muy sentiste? rico. Sí, Siempre es muy rico estar aquí, hablar de él. como en otra Y manera, ¿no? sí, y siempre como ajustar esa medida de creer en él. Es que en otro ambiente, ¿no? Como en otra manera. Sí, es muy lindo. Eve, gracias, te quiero mucho. Uf. A ti, Eve, gracias a todos por estar. Besos. Empezar a echar. Dale. Recuerden, no sabemos lo que tenemos que saber, así que a conocer lo que tenemos que conocer. Ánimo, familia, los amamos. Prepárense para conocer algo de Jesús que no conocían. Un abrazo, Sebas. Gracias. Gracias a todos.